La metáfora en el diván. Escuchar a quien quiere ser escuchado. Todos los lunes a las 2 de la tarde. Muy buenas tardes, tengan todos, todas, todos. Estamos hoy en la metáfora en el diván, como cada lunes a las 2 de la tarde. Y el día de hoy vamos a tener un programa fascinante. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola Elena, qué placer estar aquí en este espacio que hacemos para y desde la reflexión. Para los radioescuchas que nos escuchan, gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Este programa quiere escucharte y acompañarte en la búsqueda del cuidado de sí. Nos proponemos construir junto con ustedes un espacio de reflexión y descubrimiento de la psique. Andaremos por senderos que amplíen los criterios relacionados con el desarrollo de lo que cada quien considera una vida emocional amable. Queremos encontrar las formas para abrir y sostener un espacio que permita abrir la puerta al psicoanálisis, para saber qué es y cómo funciona el inconsciente. Se trata de poder hacer algo con el dolor y con el sufrimiento humano. Bueno, pues nuestro programa de hoy lo hemos titulado Retrato de Dora, una lectura feminista. Y pues bueno, hoy vamos a hablar justamente de este caso, que es el caso Dora, que es uno de los primeros casos publicados por Freud. Fue publicado en 1905, de hecho. Y bueno, ya en otra ocasión habíamos hablado un poquito sobre la cuestión del caso y la función de los casos en psicoanálisis y todo lo problemático que es esa cuestión. Pero hoy específicamente nos queremos centrar en este caso, cómo lo leemos 100 años después, qué nos deja como legado, digamos, Freud en este caso. ¿Y qué relación o qué vínculo podría haber con los feminismos? Porque es un caso sin duda alguna bien polémico. Hay muchas lecturas, muchos comentarios al respecto. Entonces, Irene, ¿tú qué dices? Pues mira, considero que primeramente es necesario considerar que el planteamiento de la histeria, como se señala en este caso de Dora, surge en un contexto sociocultural determinado. Y al igual que otros descubrimientos científicos, una teoría es condicionada por los ideales predominantes en ese contexto histórico. Creo es importante imaginar que lo psíquico se encuentra determinado por lo cultural, siendo por ello que Freud registró acertadamente la ocurrencia más o menos constante de ciertos fenómenos en lo humano que hoy en día se pueden visualizar de igual manera en la clínica. Cabe destacar, por otra parte, que Freud fue un pensador bastante avanzado en relación a las posturas conservadoras de su época, contemporáneo a la emergencia del sionismo y del primer feminismo. Su aportación, me parece, forma parte de un gran movimiento de emancipación. Em, Comenzó queriendo curar la histeria, las neurosis, pero acabó provocando una liberación aún mayor. Digo, situándonos en que los modelos dominantes en una época no son los mismos en otra época. Un ejemplo de ello es el caso de las familias. La familia de Dora no es la misma que las familias de ahora. Es decir, las concepciones han mutado ampliamente en la actualidad. La familia constituida por un papá, una mamá y sus hijos, hijes, conocida como heteronormativa, ha dado lugar a familias monoparentales
homoparentales, ensambladas, entre otras aún sin ser nombradas. Esto hace que algunos postulados psicoanalíticos freudianos ya no se apliquen a todos los sujetos. Por ejemplo, el complejo de Edipo, que ya no puede ser, que ya no se puede extender a todo lo humano, si se lo piensa como una triangulación conformada por el padre, la madre y el sujeto hije, ¿no? Hije, hijo, hija. Es decir, para ampliar concepciones como la mencionada, ya hay autores sucesores que han enriquecido y aportado nuevas perspectivas a las teorías del psicoanálisis fundante, que han leído, digamos, los escritos de Freud desde una postura crítico-reflexiva, planteando interrogantes, buscando contestar algunas, dejando otras abiertas, invitando así a próximas investigaciones. Considero que Freud sigue siendo un autor muy vivo porque dejó muchas cosas abiertas. Rudinesco dijo algo con lo que yo coincido. El psicoanálisis evoluciona al ritmo que lo hace el mundo. Y para comprender dicha evolución, así como los postulados post-freudianos, es necesario conocer los orígenes del psicoanálisis. Esto es, la obra de Freud, con sus diversas formulaciones en el contexto en que surgió. Y partiendo de ahí, observar la permanente insistencia de diversos autores en hacer girar la identidad masculina o femenina sobre la problemática biológica o simbólica de los órganos sexuales. O mejor dicho, la incapacidad para discriminar sexualidad e identidad. La posibilidad de pensar en una identidad relacionada con los ideales del yo, que va a sufrir desgarros y articulaciones con la identidad sexual, se nos presenta como imprescindible para entrar en este debate del psicoanálisis en el que siempre persiste la inquietud acerca de la sexualidad femenina, reconvertida en inquietud por la feminidad. Ahora, Elena, que has propuesto cuestionarnos si Dora es feminista, el feminismo, de alguna manera, acabo haciendo del género un concepto central para la interpretación de todas las cuestiones relacionadas con las mujeres. Y Dora ha dado mucho hilo de dónde tejer. Pero su rápida imposición como categoría de pensamiento en estas áreas de hecho que con frecuencias, ha hecho que con frecuencia se olviden sus orígenes y que el género se identifique como un concepto creado por el feminismo y que haya alcanzado tal éxito que, digamos, se imponga como una categoría de pensamiento. Podríamos decir que detrás del cual se esconde a veces una cierta confusión en ese término, con los contenidos conceptuales. Esto ha hecho que formara o a que pasara a formar parte en estas 2 últimas décadas del lenguaje político y desde ahí incluso se ha trasladado al lenguaje común, como que ahora ya es muy común hablar de género. Todo el mundo sabe y se remite a algo cuando escucha la palabra género. Yo pienso que en este caso de Dora, como en otros tantos casos que Freud nos aportó, nociones como el a posteriori, la resignificación, lo real o lo imposible o lo indecible, que en Freud recalca en el inconsciente sistemático o en el ombligo del sueño, porque también hay que hacer hincapié en que en cada caso destaca mucho ya lo que iba a ser la teoría sobre los sueños. Entonces, en eso es importante destacar que se abre a un tiempo lógico y no necesariamente cronológico. Y lo que quiero decir con esto es que entre el referente y la creación se ubica la producción.
donde lo encarnado de la pulsión subordinada y sujetada al deseo de otro se realiza como una marca en tanto sucede el acontecimiento de la pérdida como resultado de la experiencia con el objeto, que da lugar entonces a una escritura, a una huella, es decir, la existencia de una articulación siempre con déficit entre sujeto, el objeto y la pérdida que acontece como simbolización cuyas señales significantes enlazadas a la palabra crearán y recrearán la experiencia historizable. La pulsión solo la reconocemos en tanto hubo escritura significante, inconsciente, y emerge así en el discurso transferencial, donde el lenguaje, recogiendo historiosidad y cultura, moldea los deseos. Y aquí de nuevo volvemos al tema del deseo. La noción de espacio en psicoanálisis sufre cambios solidarios a los mencionados en relación al tiempo, a posteriori mediante, es decir, linealidad de algunos esquemas freudianos al anudamiento por Romeo de los tres registros de real, simbólico, imaginarios en Lacan. Digamos que con esto asistimos a un cambio sustancial donde la noción del discurso pierde la univocidad de lo comunicacional para complejizarse en el mismo sentido del espacio y el tiempo, donde una banda de Moebius metaforiza de todo ejemplar un sentido de atravesamiento con la sola condición de movimiento. Se nos vuelve presente de modo topológico la salida de la oposición de lo interno externo, donde lo propio y lo ajeno confluyen en momentos significativos de subjetivación. Es por todo lo antedicho que el discurso en psicoanálisis habitado por el deseo inconsciente queda alejado de toda apropiación posible desde la lingüística. Yo diría que Freud es derrideriano en su proyecto o propuesta teórica. Es decir, considero que él, Freud, es un referente fundamental en el problema del inconsciente y de la muerte, como elementos clave para cuestionar el problema del sujeto desde una visión ontológica y o idealista. Y bueno, todo esto lo retomé un poco también de lo que tú comentaste en el programa pasado, porque como que los dejaste señalados y puestos ahí y como que siguen dando pie en la siguiente propuesta que has hecho, que es esta, que es la del caso de Dora. Porque Claro. todo se puede ir hilando, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué nos puedes decir tú? Sí, bueno, como dijiste muchas cosas, no sé cuál de todas agarrar, pero sin duda alguna, podemos, agarrar algún hilo de lo que traes, que es bastante extenso. Este, mm, no sé, yo había propuesto digo, sin duda el tema del deseo está aquí jugado también, el tema de la transferencia también, hay quien ubica este caso como un caso muy importante en ese sentido, en el sentido transferencial. Em, pero creo que ha sido un caso muy polémico justo porque, bueno, y ahí tomo uno de los hilos que traes, que es justamente el del contexto. Sin duda alguna me parece que hay que tener muy en cuenta el contexto donde se desarrolló esta construcción del caso y el caso. Ahora, el tema de nuevo es, bueno, pero ahí, ¿quién está hablando? Cuando nos muestra Freud el caso Dora, finalmente es Freud hablando de Dora y con toda la transferencia que Freud tiene con Dora, digamos, este, y no Dora mismo, ¿no? No Dora misma. Y podemos sin duda alguna poner en contexto pues lo que Freud va desarrollando, que pues está en una época determinada,
con una serie de condiciones y de cuestiones familiares, la familia no es la misma. Estoy de acuerdo en ese punto, sin duda alguna, y creo que hay que leerlo así. Ahora, eso no quiere decir que no podamos también, pues, tomar elementos para pensar problemas hoy en día. Y quizás ahí la cuestión es que mi punto de vista es que en Freud se puede encontrar todos esos elementos históricos que incluso están, digamos, en la misma persona de Freud. Freud mismo es patriarcal, digamos, en ese sentido, ¿no? Tiene una configuración patriarcal y todos sabemos pues sus relaciones con los discípulos, con su familia, era completamente, digamos, una figura de la época. Y creo que eso mismo se puede por momentos eh, filtrar a la hora de la construcción teórica. Creo que se filtra. Te doy un ejemplo muy concreto. El otro día en un grupo de estudio estábamos leyendo El yo y el ello, y ahí encontramos justo un momento donde Freud dice, en relación al Edipo, dice, en realidad hay toda una serie de constelaciones que se pueden dar a partir de la relación de objeto y la construcción yoica. Y ese ir y venir que Freud construye entre el objeto y el yo, digamos, dice, está sobre todo atravesado por la bisexualidad constitutiva, de tal manera que abre como un panorama muy amplio. No se trata nada más de la identificación con el padre o de identificación con la madre, sino que se trata de todo un panorama mucho más extenso, es decir, posiciones distintas en relación a esos ejes. Entonces creo que ahí puede uno encontrar que el Edipo, incluso en Freud, en ese texto, se puede leer así y que es más amplio. Sin embargo, él también dice, la primera identificación es la identificación al padre y es la más importante. Pero luego pone al pie de página, bueno, cuando digo identificación al padre, me refiero a la madre también, o a cualquiera que esté ahí, digamos. Entonces dice, pues no es el padre, pero puede ser la madre o es cualquiera de los dos, pero en aras de esta exposición voy a remitirme a la identificación al padre. Entonces es como que vuelve de nuevo a introducir la figura del padre. Él mismo se da cuenta de que es más amplio que eso, pero luego al mismo tiempo le gana, me parece, de nuevo pues un poco quizás su propia constitución, ¿no? De volver a centrar al padre ahí en el centro. Y creo que eso pasa mucho con Freud, que tiene están las dos partes, digamos, un Freud innovador, un Freud receptivo, un Freud que le da lugar a estas mujeres que nadie escuchaba y que Freud las escucha y que les da lugar y que las acompaña, digamos, en esto, y un Freud al mismo tiempo, pues muy, muy, muy de la época, ¿no? Muy, muy diciendo, no, no, a ver, pero ¿por qué? Ahora vamos a ir a las minucias del caso Dora, que creo que nos da para plantear. Es muy polémico y sin duda tiene muchas lecturas. Y la razón de mi propuesta específicamente tiene que ver con un libro que acaba de ser editado en español por primera vez, traducido al español por primera vez, que es este libro de Hélène Cixous, que se llama Retrato de Dora, que está editado por Las Furias Editora. Ha habido algunas presentaciones ya, pueden encontrarlas en YouTube. Hay una particularmente muy bonita que presentan Silvia Oppenheim y Walter Romero. Pero hay varias más presentaciones de este libro, que además llama la atención, que es un libro que apenas ahora se ha traducido al español cuando fue publicado en el 70 y tantos. Y hasta ahora se traduce, es una lástima, pero bueno, esa es la razón, digamos, del programa hoy, traer este libro que es una novedad en nuestra lengua y que ofrece una mirada distinta de una escritora que es de origen argelino y que ella misma tiene todo un desarrollo en relación a la escritura femenina. ¿Qué significa eso de una escritura femenina? Se plantea Cixous. Y
Y la obra, porque es una obra en realidad, es una obra de teatro, que ojalá que, como también mencionaban en esta presentación, ojalá que dé pauta para que varios se animen a llevarla al escenario, porque realmente vale la pena. La obra es una obra que plantea la idea de darle voz a Dora, porque en esta idea que hemos venido tratando acá en varias ocasiones de que, bueno, que es un caso y cómo a veces los casos pues nos hacen pensar que estamos hablando de aquel del que habla el caso, pero en realidad de lo que estamos hablando es de lo que aquel que escribió el caso dice del otro. Por lo tanto, ¿cómo podemos acceder a estas personas que en ese momento quedaron encapsuladas, me parece, de alguna manera en esta construcción del caso, que en el caso de Freud pues tenía una función y de hecho en este texto de 1905 comienza una disertación sobre qué es un caso en psicoanálisis y por qué él considera que es muy importante que haya esta manera de dar cuenta de lo que sucede en la clínica. Es un punto capital porque efectivamente el psicoanálisis es clínica. Cuando se habla de psicoanálisis en un sentido abstracto, de la teoría psicoanalítica, y se hacen todos estos importaciones a la filosofía, a la antropología, a todos los otros lugares, me parece que hay algo muy desafortunado de esa manera de trabajo y es que se le resta su singularidad y su especificidad que es la clínica. Están hablando de clínica, todo el tiempo Lacan habló de clínica, no habló de otra cosa. Igual Freud, a pesar de que Freud tenga estos textos de psicología de las masas o Tótem y Tabú, no son textos antropológicos ni sociológicos, son textos clínicos que hacen uso de elementos sociológicos, antropológicos, para dar cuenta de la clínica es otra cosa. Igualmente en Lacan, que Lacan haga uso de topología, de filosofía, de cualquier cantidad de lingüística, me parece que está haciendo uso, pero para dar cuenta de algo que es muy diferente a todo lo demás, que es la clínica en sí misma. Entonces, la cuestión del caso nos presenta esa dificultad, que sin casos no habría posibilidad de hablar de psicoanálisis quizás. Pero por otro lado, los casos acaban siendo construcciones del psicoanalista, del que está ahí como psicoanalista, y que entonces, ¿de qué estamos hablando? Y creo que esa es un poco la idea de Cixous, de decir, yo voy ahora a escribir una obra de teatro donde aparezcan los personajes de Dora y de Freud e incluso de el señor y la señora K, que son parte del caso vía Dora y vía Freud, como una especie de ficción que permite darle voz a Dora porque parece que en el caso Dora no tiene voz, porque es lo que Freud dice que dijo Dora. Y ahí tenemos un pequeño rango de distorsión, digamos, de lo que, de lo que pudo haber pasado, porque finalmente pues es lo que Freud dice. No sabemos qué dijo Dora. Está el caso, lo hemos mencionado en otras ocasiones, creo, de la joven homosexual, que como existe la biografía de la joven homosexual, ahora, pues podemos cotejar el caso de Freud con lo que incluso Lacan leyó del caso de Freud y ahora con la biografía de la joven homosexual que nos muestra toda otra faceta que nadie había visto y que se distancia muchísimo de lo que dijeron tanto Freud como Lacan. Entonces, ahí justo me parece que Len Cixous dice, bueno, yo voy ahora a hacer este ejercicio escriturístico de hacer una obra donde sea Dora la protagonista. Claro, es la Dora de Ellen Cixous, evidentemente, pero es una Dora que pretende, digamos, es una Ellen Cixous que quiere hacer justicia a Dora y quiere decir, ¿y qué tal si Dora hubiese tenido esta visión, que es la visión además de una mujer? Claro, ahí entramos también todo el tema de lo femenino y la mujer. Len Cixous decía que en realidad no toda escritura femenina era escrita por mujeres y que había hombres que escribían de manera femenina
y había mujeres que escribían de manera masculina. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de retomar a Dora, pero una Dora de Len Sixu que crea una ficción sobre otra ficción y que nos muestra estos otros personajes, y no solamente Dora, porque en la obra de teatro también aparece la voz de Dora como un personaje muy importante, el humo que está presente en toda la obra, también como un personaje que además, si te acuerdas, en el caso es muy importante porque tiene que ver con el síntoma de Dora y la tos y la transferencia hacia Freud, porque Freud fumaba y el padre fumaba, y entonces eso hace posible que Freud haga esa relación y diga, claro, yo estoy en el lugar del padre de Dora. Dora me ve como Y su con padre. el Y sueño con de el la sueño, casa que se quema. y Ujú. con el sueño, efectivamente. Ajá, ajá, de la casa que se quema, el humo, ajá. Sí, 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 sí. Pues eso. ¿Nos vamos a un corte? Sí, muy bien, me Y parece volvemos. muy bien. Ujú. Este programa quiere escucharte y Battery acompañarte 80%. en la búsqueda del Connected cuidado. to MacBook Air battery. Este programa quiere escucharte y acompañarte en la... Nos proponemos construir junto con ustedes un espacio de reflexión y descubrimiento de la psique. Andaremos por senderos que amplíen los criterios relacionados con el desarrollo de lo que cada quien considera una vida emocional amable. Queremos encontrar las formas para abrir y sostener un espacio que permita abrir la puerta al psicoanálisis, para saber qué es y cómo funciona el inconsciente. Se trata de poder hacer algo con el dolor y con el sufrimiento humano. J'étais partie loin de mon corps, tu m'y as ramené. Cora, 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 Cora. J'étais partie loin de mon corps, tu m'y as ramené. Cora, 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 Cora. Je ne sais pas ce que mon corps a. Je ne sais pas si mon corps a jour s'il a froid ou mon corps erre en ce début d'hiver. J'étais partie loin de mon corps, tu m'y as ramené. Cora, 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 Cora. J'étais partie loin de mon corps, tu m'y as ramené. Cora, 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 J'étais partie loin de mon corps, tu m'y as ramené. Cora, 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 Cora. Mais de quel bois me chauffes-tu? De quel bois es-tu fait? De quel bois me chauffes-tu? De quel bois es-tu nu? De quel bois es-tu fort quand il fait froid dehors? Fais chauffer l'eau, 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 fais chauffer l'eau.
chauffer l'eau, me dis-tu tout bas. C'est de l'eau, pas du feu qu'il faut pour allumer ce bois. C'est de l'eau, pas du feu qu'il faut pour allumer. Cora, 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 j'étais parti loin de mon corps, tu m'y as ramené. Cora, 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 j'étais parti loin de mon corps, tu m'y as ramené. Cora, 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 Llámanos. Comparte tu experiencia con nosotras. Puedes marcar al 55 37 11 70 76 o al 55 29 55 76 24. Enviarnos un WhatsApp o buscarnos en Facebook. La metáfora en el diván. Estaremos atendiendo Messenger y creando diálogo con tus comentarios y preguntas. Pues ya estamos aquí de vuelta, Elena, y me dejaste pensando en esta polémica que ha surgido, ¿no? Entre lo que decía Freud o más bien en lo mucho, mira, lo que a mí me parece importante recalcar para situarme de mejor manera es que de alguna manera yo siento injusto que a Freud se le catalogue de machista y que también se le catalogue de patriarca y que no se, digamos que no se alcance a comprender que fue mucho más importante su aportación en cuanto a pensar la sexualidad que lo que finalmente lo atrapó propio de su época. Es decir, nadie podemos escapar al 100% a nuestra época. Estamos atravesados por nuestra época. Entonces, con todo eso que dices a mí, se me ocurrió y lo voy a plantear de la siguiente manera, porque, y juntándolo con lo de Ellen Six, porque lo principal, para empezar, ella es una feminista, es una mujer activista feminista, y creo que retoma muchas cosas del psicoanálisis que me parecen muy bellas y muy importantes. Pero bueno, ahorita yo lo voy a ir señalando punto por punto, pero en ese sentido, pienso que todo esto, o sea, lo de los casos de Freud, nos invitan mucho a pensar más que la fuerza del psicoanálisis es el método transformador. O sea, la teoría, digamos que es una gran potencia para la transformación. Y que incluso la idea de la sexualidad es poética. Es decir, que la comiencen a llamar, empezando con Freud, como perversión polimorfa, volcar, invertir o dar vuelta, prácticas sexuales que no se ajustan a la norma, que se salen del surco. Todo eso habla de alguna manera de una increíble capacidad de rebeldía para vincularte con todo y con todos, no solo a un solo modelo. Y que me voy a ir un poco más extenso y que lo enfermo y aberrante caiga en lenguajes como lo inalcanzable, lo inabarcable, el exceso, lo multivectorial. Ideas que me llevan a pensar que hay quien cree que Freud, digo, y no solo Freud, Aristóteles, Nietzsche y muchos,
están superados, pero situándonos nuevamente en Freud, a mí me parece que siguen teniendo un lugar fundamental y de alguna manera muy vivo, y que al leerlo es importante comenzar por ubicarlo en ese contexto, porque también es importante señalar que su contexto, pensando en que es finales del siglo XIX y principios del XX, es un contexto epistemológico, o sea, político, y que a partir de eso surgen muchas nuevas propuestas, y que aún reconociendo esos límites que muy bien señalas, Elena, que son propios de la época, que también nos ayudan a notar cuando ya surge la propuesta lacaniana, que la homosexualidad, Lacan la empieza a desarrollar más en una perversión que para Freud no fue así. O sea, Freud la plantea desde otra perspectiva y no hace de la homosexualidad una estructura, sino que la plantea para pensarla desde una dimensión polimorfa. Y él empieza a darle pie ahí justo en el caso de Dora. O sea, señala también la homosexualidad de Dora y es lo que llaman uno de los fallos del caso clínico, que Freud se sitúa más en lo patriarcal porque se pone a favor del señor K, se pone a favor del padre de Dora, y es todo lo que de alguna manera tú planteaste, ¿no, Elena? Cómo él le jala. Y te entiendo cuando dices que le jala, porque de alguna manera también abrió la homosexualidad de Dora, que después, a lo mejor de manera inconsciente, la lleva de nuevo hasta atrás, como, no sé, como pensando en los alcances de una propuesta para esa época, que a una mujer le guste otra mujer, que en realidad se sienta traicionada más por ellas que por el papá, ¿no? Que ambas estaban, digamos, un poco enamoradas del padre de Dora, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es importante pensar todo esto desde una dimensión polimorfa del deseo, que es lo que propone Freud. Es decir, cuando habla de dimensión polimorfa del deseo, ya lo está poniendo en los hombres, en las mujeres, en la infancia, en lo social, en el campo de la paranoia, en el amor. E incluso todo esto lo vimos también en el caso de las hermanas Papin, ¿no? Todo eso se ve, digamos, puesto ahí. O sea, su planteamiento sigue siendo amplio, que no solo se reduce al campo de la perversión, entendiendo, claro, quiero explicar, entendiéndose en psicoanálisis que la perversión no es hablar de un modo peyorativo, sino de una posición sexuada. Y sexuada para incluso no hablar de estructuras. En ese sentido, su postura también es mucho más avanzada que la de Lacan, que sí la pone en una estructura. Y si bien Freud llega a un límite, claro, sobre la sexualidad de la mujer, que finalmente termina poniéndola en el lugar de lo enigmático, pues en Lacan también vemos que su límite surge con lo trans. Ante esto sería mucho más claro pensar la sexualidad de la mujer o lo transexual, no desde ellos, sino con ellos. O sea, no desde si se equivocan o no se equivocan, sino pensar con ellos, porque lo que importa quizás sea retomar los límites que encontraron para pensar la dimensión de la mujer y su sexualidad con ventanas muchísimo más amplias. O sea, es decir, no obturan, dejan muchos hilos de donde retomar. Ahora, también me parece atractivo ver que lo que sucede en el siglo XIX pues tiene que ver con este cambio que mencionaba epistemológico, donde las enfermedades mentales también son mucho la vía de la sexualidad de la mujer, o donde la psiquiatría antes tenía como objeto a la demencia y a la locura, en contraposición de lo instintivo, de lo normal y de la norma. Así es como surge el pasaje del loco a la normal y del demente al monstruo.
Y ese cambio tiene que ver con la historia de la religión, pero bueno, eso ya es otro tema. Sería como imposible que la psiquiatría hubiera ubicado y tuviera lugar para designar lo anormal y norma si el concepto de norma no lo hubiera traído del discurso jurídico. O sea, la psiquiatría tiene la posición jurídica de legitimar de alguna manera si alguien va al psiquiátrico o no, si alguien es normal o tiene una patología. Y aquí es donde de nuevo yo quiero resaltar lo sorprendente de Freud, que es que él con eso eh, hace otra cosa, o sea, él plantea que una mujer está poseída de un deseo que de pronto le es insoportable. Y aquí regresaríamos entonces nuevamente al tema del deseo, para también ponerlo en lo mucho que tiene de insoportable el deseo. Porque así como el deseo tiene mucho de insoportable, también se puede juntar con el amor. Ya lo decíamos antes, ¿no? El amor tiene también sus raíces en lo trágico más que en otra cosa. Y cuando además el deseo incluso toca el campo del goce, es que se vuelve un exceso. Entonces, ver qué se hace con este exceso es lo que, digamos, uno dice, bueno, no es que uno lo diga, pero se piensa porque o se reprime, o se sublima, o se niega, o se disfraza, o se endulza, o lo milito. O sea, ¿qué hago yo con ese exceso? Y digamos que lo que uno decida hacer con ese exceso es que se vuelve una decisión política. Porque si yo me doy el derecho político de vincular mi cuerpo con el exceso, tengo también que admitir el derecho político del otro, de la otra o de la otredad, de hacer con su exceso una posición política. O sea, ya sea el matrimonio gay, por ejemplo, las obras de teatro sobre Dora, el performance, militancias, activismos, vestirse de drag queen y desfilar, ¿no? en Reforma. Esas son pues formas de vincularnos con el exceso, con ese exceso de la sexualidad. De aquí que surgiera, me parece, no sé si tú lo puedas ver así, el lema feminista de lo personal es político. Y se hace desde el punto de vista de la relación entre la falta y el deseo. Y pienso que el análisis del eslogan nos introduce, nos invita más que nada a una reflexión crítica sobre algunos de los discursos contemporáneos que aún favorecen la represión de la sexualidad de las mujeres. Lo político, y también tú lo llegaste a mencionar en otros programas, no recuerdo si en el primero o en el segundo, es el vínculo social por excelencia en el feminismo por la vía del psicoanálisis. Y es que se conoce como política sexual, pero ¿qué es lo que tiene la sexualidad? Algo de ingobernabilidad, también algo de asocial, pero al mismo tiempo también es un vínculo por excelencia social. Digamos que el peligro quizás que se pueda correr con estas medidas en la cuestión de género, o no sé también si tú lo logres ver así, porque también es muy polémico ese término en psicoanálisis, y es porque el género se pone en la dimensión del preconsciente. Y si está en ese nivel, entonces lo que atraviesa es la dimensión de la subjetividad en el campo de la sexualidad. Y ya abre a dimensiones mucho más complejas, ¿no crees, Elena? O sea, mucho más difíciles a veces de dilucidar, porque todo parece indicar que el sujeto, o digamos que nos deja ver que el sujeto está en 4 dimensiones, que sería lo de el sexo-cuerpo, o sea, sería una parte, es decir, venimos en un cuerpo y en una historia.
o lo que tiene que ver con el deseo, como hablábamos la semana pasada, lo que tiene que ver con el goce, que como que aún nos falta por desarrollar más ese concepto en psicoanálisis, y lo que tiene que ver con el amor. Entonces, pues la pregunta también es, ¿qué hago con mi cuerpo órgano? ¿Qué hago con mi sexualidad, que es vínculo social? ¿Y qué hago cuando esto lo junto con la muerte? Y ahí es cuando se desborda o toca con el exceso, pero que además esto no se puede pensar dejando afuera la cuestión más extraña y que tiene que ver con el amor, como diría Cortázar, el amor, esa palabra. Lo que interesa aquí, creo, Elena, es que en esa puesta en escena, Retrato de Dora, de Ellen Sixu, ella está pensando con Freud más que desde Freud, lo que sucede con la dimensión de la mujer. Y lo poético o literario que ella destaca, que sí me parece muy bello y a mí me gustaría que la trajéramos más veces al programa, es que Ellen Sixu, digo, a mí me parece, Elena, ¿verdad? Tú ahorita cómo lo ves, pero a mí me parece que ella está hablando de estilo, de formas de vida masculinas o femeninas, y no necesariamente de hombres y mujeres. O sea, la diferencia en estas formas de vida radica en la relación que todos establecemos con ese otro o con esa otra o con otra edad. Es decir, una forma de vida masculina implica, tal y como ha sido social y culturalmente construida, un posicionamiento en clave de superioridad del yo, mientras que las femeninas mantienen una constante relación entre el yo y el otro. Y aquí yo no me quiero extender más, pero esto me viene a la mente, Elena, porque yo leí, cuando tú propusiste a esta autora, yo leí también la polémica que ella ha generado en su concepción de madre, y la genera porque de pronto se le lee como demasiado idealista. Pero bueno, me gustaría ahorita escucharte a ti en esto que yo ahorita mencioné, porque eh, pues yo creo que invita a que traigamos más a esta autora a este programa y que conozcamos y darla a conocer más sobre lo que ella está desarrollando y mucho desde su postura activista feminista, ¿no? Sí, yo por eso decía que me parece muy importante que se esté publicando este libro, me parece fundamental. Yo difiero de lo que dices, yo sí creo que hay que hacer una lectura crítica de Freud. Me parece que a pesar de que Freud, y no es justo, digamos, atacarlo por algo que quizás no tenga Claro. ni razón de Es ser. a lo que me refiero, que se descalifique, o sea, crítica, pues sí, claro, Pero o una sea, crítica sí es necesaria y una crítica no, claro, la necesita crítica constructiva análisis siempre es también, necesaria, porque no, además claro, en eso estoy de acuerdo. el tema es cómo hay una cantidad de cosas que quizás no nos hayamos percatado, que sin embargo están sostenidas en una serie de elementos que son patriarcales. Y eso Ujú. requiere de una relectura que creo que pues nos pasa mucho, que ahora tenemos otra mirada y que podemos ver eso. Quizás en otro momento no lo habríamos podido ver. Y ahora me parece muy emocionante, muy interesante y muy productivo poder tener esta advertencia feminista y decir, pues hay, ojo, porque hay una serie de elementos, el mismo Edipo puede ser cuestionado, a pesar de que, como he dicho, sí es cierto que también es necesario hacer una lectura fina de Freud y no quedarse nada más con lo que se dice que dijo Freud, sino realmente leerlo a fondo, porque es muy complejo. Freud parece sencillo y no es sencillo, es verdaderamente complejo y él mismo tiene muchas etapas, muchas capas, digamos, Freud. Entonces tú lees un texto, por ejemplo, Tres ensayos, es el texto, ya lo había dicho antes, más comentado por Freud mismo. Entonces tiene notas que puso 10 años después. Entonces,
lo que dijo en un momento, después él mismo lo corrige, se desdice y dice esto que dije ya no es tan así. 10 años después ahora me doy cuenta que eso que dije no se sostiene más. Y esa es la gran virtud de Freud, que es muy crítico consigo mismo y que tiene la valentía de decir, pues me equivoqué, esto que dije no es cierto, ahora lo veo con otros ojos. Entonces Freud es muy complicado, pero me parece que sí hay elementos que quizás él mismo no vio y que ahora nos toca a nosotros releer y reconfigurar. Y eso no quiere decir que se va a descalificar todo lo que dijo, sino más bien que se va a reconsiderar algunos elementos que bien vale la pena modificar incluso o cuestionar y decir esto que dijo, en fin, ¿no? Por eso creo que la lectura de Lin Sixu es una lectura que propone una ficción y de esa manera muestra lo ficticio del caso de Freud también. Pero en ese sentido, digamos, es muy interesante porque lo que hacemos finalmente es trabajar con ficciones. Y ahí Así es. creo que hay una gran relación con la literatura, sin duda alguna que la hay, pero estas ficciones, digamos, porque es construcción de ficción también de alguna manera, pero estas ficciones, así como en la literatura, están construidas con elementos reales, digamos. Entonces, esa frontera entre lo fantasioso y lo real, entre comillas, porque además que es eso, es muy frágil en realidad. Y entonces construimos ficción sobre ficción sobre ficción. Y eso es la virtud de este libro de Lin Sixu, que dice, ¿qué pasaría si ahora ponemos a una Dora que es retadora, es bellísima Dora en esta obra, porque incluso muestra cosas que también están en el caso de Freud en ocasiones, pero que como que ella las resalta y dice cosas como, por ejemplo, mira, un fragmento que quería leer, dice, todas las cosas que saben las mujeres, dice en algún momento, ¿no? Hacer mermelada, hacer el amor, maquillarse, hacer repostería, adoptar bebés, cocinar carne, trozar aves de corral, pero yo las sé hacer, yo sé hacer eso, habría de saberlo. Cuando me dijo que si tuviera que nacer de nuevo y elegir ser hombre o mujer, lo pensé bien y no lo dudaría. Ciertamente son las mujeres las que gobiernan, me dije a mí misma, pero no sé, lo pensé bien y la verdad no lo sé. No sé de qué lado. Si fuera un hombre lo sabría, pero yo sería un hombre irritable. Y después sería un hombre demasiado dulce. Podría ser quizás brutal, sería ansioso, sería un hombre turbio. Me parece bellísimo porque es como mezclar todos los estereotipos y entonces decir, ¿qué soy? ¿Hombre o mujer? Si fuera un hombre sería brutal, pero si fuera, sería también dulce Claro. y amable, ¿no? O sea, como mezclar estos dos estereotipos que quizás en la época eran mucho más rígidos que ahora, y decir, pues un hombre también puede ser tierno y una mujer puede ser brutal. Y yo qué sería, no lo sé, tal vez si fuera un hombre lo sabría. Me parece genial eso, como que las mujeres estaban destinadas al no saber. Y es muy interesante eso, porque es como el silencio en el que habitan las mujeres, habitamos quizás por momentos las mujeres. Y creo que Sixu es un gran ejemplo, porque ella misma dice a la hora de escribir, todo el mundo me decía que no tenía por qué escribir, yo misma creía, dice ella, que no podría escribir. Algo tan difícil de hacer, seguro no lo podría hacer porque soy mujer, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay como un umbral por el que pasar, sin duda alguna. No podemos negar los lugares de privilegios del patriarcado. Y yo creo que Lin Sixu los muestra, ¿no? Y dice, y Ujú. además desde su propia experiencia, y además en esa búsqueda de la escritura femenina, que es hermosísima, que trasciende los géneros, em, pero que abre, es como abrir para un nuevo mundo. Eso me parece lo más interesante y creo que es parte de lo que también le apostamos en psicoanálisis, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es lo que puedo comentar. Nos queda poquito tiempo, Irene, pero no sé si quieras hacer alguna reflexión final.
Pues mira, a mí lo único que se me ocurre es que de alguna manera, pues comparto contigo el hecho de que sí es criticable, pero me parece muy fuerte cuando es enjuiciado. Es decir, yo creo que hay que salirse del juicio y tomar las cosas que aportó. A mí aún así me sigue pareciendo muy valiente y yo creo que Ellen lo percibe porque en esto que acabas de leer, nuevamente a mí me vuelve a situar en que ella habla más de estilos de vida en cuanto a lo femenino y masculino, más que ponerlo en hombres y Sí, mujeres. sí, de Y en acuerdo. ese sentido está abriendo Sí, 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 sí. En la eso estamos de acuerdo. dimensión, como Ujú, también lo hace Freud. O sí. sea, Freud da mucho, mucho de pie. Yo creo que lo vamos a seguir discutiendo en cada programa, porque pues es difícil no retomar el origen, y el origen pues, del psicoanálisis comienza con Freud. Entonces yo creo que lo vamos a seguir retomando y pues ha sido un placer estar aquí. Sí, Qué yo bueno que nada, nos acompañan, ¿verdad? Ajá. solo una última cosita porque me parece muy importante en la presentación de este libro que mencioné. Uno de ellos subrayaba un poco esta idea de que, bueno, en la obra al final Dora da un portazo. No nos metimos en los detalles del caso porque creo que valdría la pena hacer una lectura del caso fina, porque realmente Freud en eso es fabuloso, o sea, realmente va al detalle de los sueños y lo va ligando, es como un tejido de una telaraña así súper minucioso de cómo se va relacionando una cosa con la otra. Pero al final del caso, en el caso de la obra de Len Sixu, ella pone a Dora dándole un portazo a Freud y diciendo me voy, ¿no? Y Freud diciendo algo como, porque ella dice, le estoy avisando con 14 días de antelación, que es un elemento básico en el caso, los 14 días, y, y da un portazo, ¿no? Lo que subrayaba uno de los presentadores ahí que me parece muy atinado es que uno se puede preguntar también si ese portazo lo dio Dora gracias a Freud. Es decir, ella manda a volar a Freud en la obra, pero quizás fue gracias a Freud y que quizás la experiencia del análisis pretende eso, que No, bueno, el más bien instante ahí se yo deshaga del quisiera, analista, ¿no? claro, pero ahí yo quisiera retomar, porque yo creo que los casos lo que visualizan es los conceptos psicoanalíticos. O sea, es lo bello de todos los casos de Freud, porque ahí lo que tú estás hablando es lo que es la transferencia, lo transferencial de un caso, la importancia de lo transferencial. Porque eso que describe pues Ellen tiene que ver con la transferencia, porque pues bueno, ya iremos si quieres hablando más sobre esto, no sé ahorita cómo esté el tiempo, Creo que pero sí estamos creo al final. que es bien importante subrayar cómo van haciendo los conceptos, porque además es muy emocionante de leer a Freud, más que enjuiciarlo en que si es un patriarca o no. O sea, yo creo que eso es como atorarse en algo que no tendría que detenernos, sino Pero sí, deja muchas hebras de donde seguir tejiendo una serie de cosas en donde yo creo que una vez más se reafirma que digamos, la propuesta psicoanalítica es de transformación. no, no, yo digo que la cuestión es qué de lo que Freud construyó y qué de lo que está propuesto ahí eh, puede sostenerse aún y qué cosas hay que modificar. A lo mejor hay cosas que no, no. Cosas que ya quedaron arcaicas, eso sí, más que modificarlas, pues no. Pero sí creo que es muy emocionante ver cómo surgen los conceptos de una teoría que hasta la fecha hoy sigue dando muchos hilos de donde tejer más cosas. Que bueno, insisto, creo que las vamos a seguir desarrollando en futuros programas, Ujú, ujú, ¿verdad? ujú. Por lo pronto, pues qué placer, Elena, estar aquí y cerrar este programa y Bueno, dándole las gracias a todas, a todos y a todos. bueno, muy bien, pues muy buenas tardes. Buenas tardes. Próximo lunes. Chao. Battery 80%. Connected